Ante todo, buen día con todos. En esta ocasión hablaremos sobre las RAIDs y estrategias para hacer backups. Bueno, comenzando, ¿qué es una RAID? RAID o matriz redundante de discos independientes es un método de combinación de varios discos duros para formar una unidad lógica en la que se almacenan los datos de forma redundante. Al decir que es una combinación de varios discos, quiere decir que se necesitan dos o más discos para formar una RAID. Al formar una RAID presenta una serie de ventajas. Por ejemplo, la primera es la tolerancia a fallos. La RAID protege contra la pérdida de datos o información, ya que en algunos casos de las RAID la información va a estar segmentada o va a estar clonada en otro disco, por lo cual si falla o se pierde un disco, esta información va a poder ser recuperada por la información del otro disco. Bueno, otra ventaja es la mejora del rendimiento y velocidad, ya que la RAID permite a varias unidades trabajar en paralelo, lo que aumenta la eficiencia y lo que hace que el rendimiento del sistema sea más óptimo. Luego tenemos la mayor fiabilidad, ya que la RAID emplea dos técnicas para esto. Es la redundancia de los datos, en el cual implica el almacenamiento de los mismos datos en más de una unidad, y la paridad de datos, que se realiza mediante un algoritmo matemático y es menos costoso que la redundancia, ya que no requiere el uso de un conjunto redundante de discos. Bueno, otra ventaja es la alta disponibilidad que ofrece la RAID. Esta se divide en dos aspectos: la integridad de los datos, que es la capacidad de obtener los datos adecuados en cualquier momento, y la tolerancia a fallos, que había comentado anteriormente, que es la capacidad de mantener los datos disponibles en caso que se produzca uno o varios fallos en el sistema. Bueno, siguiendo con la RAID, existen dos tipos, uno basado en hardware y otro basado en software. Cada uno de ellos posee ventajas y desventajas, obviamente. Comenzando con el basado en software, no es muy utilizado, pues a pesar de ser menos costoso, porque no es necesario adquirir o comprar un dispositivo físico o otros discos duros, es más lento. Bueno, para poder hacer una RAID a través del software, lo primero que tienes que hacer es entrar a tu computador a la parte de administrador de equipos, ir a la parte de storage o almacenamiento y seleccionar la parte de administrador de discos. Y acá te saldrán todos los discos que actualmente tiene tu computador. Lo que tienes que hacer es seleccionar el disco, convertirlo en disco modo dinámico, y luego con esto vas a poder unir los almacenamientos o las particiones que tengan tus discos entre ellos, formando un tipo de RAID. Pero lo malo de hacerlo en el software es que este RAID va a depender del sistema operativo para obtener una performance satisfactoria. Es decir, que si el computador tiene un sistema operativo obsoleto o incluso el rendimiento es bajo, la RAID no va a funcionar adecuadamente. Luego tenemos las RAID basadas en hardware, que se puede separar en dos, que es uno controlado con la controladora de la placa base y el otro con la controladora RAID dedicada. En la parte de la controladora de la placa base es una forma más cómoda de hacerlo, pues el procedimiento se realiza mediante la BIOS y es uno de los pocos, y a los pocos minutos, disculpen, ya se tendrá todo hecho sin complicaciones. Además, utilizando el controlador RAID de la propia placa base, por lo que es independiente del software, y por ello se reduce mucho el que se produzca algún tipo de fallo. Algunas ventajas que viene al aplicarlo a través de la placa base es que va a facilitar la configuración, ya que es mucho más simple. Va a ser una muy buena fiabilidad, permite a la RAID hacer un volumen en el mismo sistema operativo y no tiene costos adicionales de conseguir otro dispositivo. Bueno, en tanto a los software con controlador RAID dedicada, es otro método de hacer RAID. Está menos extendido porque requiere adquirir una controladora RAID aparte, y además tiene la desventaja
de que necesitaremos instalar los controladores de esta tarjeta de expansión. A cambio, tenemos un sistema RAID más fiable, todavía más fiable que haciéndolo desde la BIOS de la placa base. Bueno, luego la RAID se clasifica a través de niveles, lo cual es, comenzando que la RAID actualmente o oficialmente existen 7 niveles diferentes de RAID, del 0 al 6, definidos y probados por la RAID Advisory Board. Bueno, la selección de estos niveles va a depender de las necesidades del usuario en lo que respecta tanto a los factores de seguridad, velocidad, capacidad, coste, entre otros. No hay un nivel de RAID mejor que otro. Cada uno es apropiado para determinadas aplicaciones y entornos informáticos que requiera el usuario. Incluso resulta muy frecuente usar varios niveles de RAID distintos para aplicaciones en un mismo servidor. Los niveles de RAID más conocidos o populares son el 0, 1, 0 más 1 y 5. Estos son los más populares y más usados. En esta ocasión, en esta presentación, solo hablaremos de eso para no extender mucho el video. Bueno, comenzando con la RAID 0, este nivel también es conocido como stripping o fraccionamiento. En él los datos son divididos en pequeños segmentos y distribuidos entre los discos. Este no ofrece tolerancia a fallos, ya que en ninguno de los otros discos se encuentra la información del otro. En caso que uno de estos discos tenga una falla o se malogre, se perderá toda esta información. Algunas ventajas que conlleva realizar esta RAID es que la velocidad va a incrementar y la capacidad del disco también, ya que como se han unido dos diferentes discos, supongamos que este es de 500 GB y este es de 500, al unirlos van a ser una capacidad de 1000 GB de uso. Luego seguimos con la RAID 1, disculpen, también conocida como mirroring o espejado. En esta RAID funciona añadiendo discos rígidos paralelos a los discos rígidos principales existentes en la computadora. A diferencia de la RAID 0, esta RAID hace como una copia de seguridad en el otro disco, haciendo que la información permanezca o se encuentre a pesar de que falle uno de los dos discos. Por ejemplo, si ocurre un error en este disco, lo que va a hacer es que fácilmente se va a poder recuperar la información, ya que se encuentra también en el otro disco. Y los discos que fueron añadidos trabajan como también una copia del primero, obviamente. Y luego tenemos la RAID 5, también conocido como stripping con paridad distribuida. Este es un nivel de RAID, es muy conocido porque es semejante al nivel 4, excepto por el hecho que la paridad no está destinada a un único disco, sino que a toda la matriz. Esto hace que la grabación de los datos sea más rápida, pues no es necesario acceder a un disco de paridad en cada grabación. Para la formación de esta RAID, la RAID 5, se necesitan mínimo 3 discos para poder funcionar, dos que van a tener información de cada uno y uno que va a tener información aparte, como segmentada. Bueno, luego tenemos la RAID 0 más 1. Esta RAID simplemente es la combinación de los niveles 0 y 1 mencionados anteriormente, donde los datos son divididos entre los discos para mejorar el ingreso, pero también se utilizan otros discos para duplicar la información. Y así es posible utilizarlo con un buen uso del nivel 0 y con la redundancia del nivel 1. Sin embargo, es necesario tener al menos 4 discos, ya que 2 servirán para la velocidad o el rendimiento del sistema y otros 2 para hacer una captura de la información, asegurando la fiabilidad de los datos o la integridad de los datos en caso que uno de los discos falle. Por ejemplo, acá está el gráfico donde vemos que a partir de la RAID 1 se divide en 2, donde van a estar la RAID 0. Y en caso que uno de estos se malogre, el otro va a estar distribuida, o sea, va a estar la información para recuperar.
Luego pasamos a las aplicaciones de estos dispositivos. Principalmente tenemos una aplicación en la seguridad, dado que se sabe que el uso de estos dispositivos proporcionan backups y también mejoran una redundancia en la transmisión de datos. Esto es muy beneficioso para la seguridad de información. También mejoramos en términos de velocidad, dado que el uso de varios discos en paralelo generan una mayor eficiencia al momento de ejecutar operaciones. Luego pasamos con las arquitecturas, iniciando con RAID 0. Como se puede ver en la arquitectura, tenemos una conexión simple de discos duros. Como se mencionó en la literatura, en este tipo de RAID no tenemos una redundancia de datos. Aquí, más que todo, se va a distribuir los datos en los diferentes discos duros que están conectados al equipo. Siguiendo con la presentación, tenemos la arquitectura RAID 1. Aquí ya presentamos redundancia de datos y buena tolerancia de fallos. Como se puede ver en la arquitectura, se crea información duplicada en discos duros, ¿no? Como se puede ver, ahí las conexiones de redundancia ayudan en la eficiencia de la seguridad de la información. Luego, también tenemos la arquitectura RAID 5. Como ya se mencionó en la literatura, esta arquitectura es una de las más usadas. La información es almacenada de forma dividida en bloques que se reparten entre los discos duros que forman el RAID. Pero además se genera un bloque de paridad para asegurar la redundancia y poder reconstruir la información en caso de que un disco duro se corrompa, ¿no? En este caso, también necesitamos al menos 3 unidades de almacenamiento para asegurar la redundancia de datos con paridad, y solamente se tolera el fallo de una unidad a la vez. Luego tenemos arquitecturas de RAID anidados, ¿no? Que es más que todo una combinación de las arquitecturas previamente explicadas. La primera que tenemos es la arquitectura RAID 0 más 1. ¿Sí? Aquí más que todo poseemos de una arquitectura RAID principal, que sería esta, y esta se encargaría de la redundancia de la información, ¿no? Este nivel llegaría luego a un subnivel, que sería los RAID 0, que se encargarían de la distribución de los datos a través de los diferentes dispositivos de almacenamiento. De forma inversa, también tenemos al RAID 1 más 0, que es más que todo lo contrario de esta arquitectura. ¿Sí? Aquí tenemos primero una arquitectura principal RAID 0, donde esta se encargaría de la distribución de la información en los distintos subniveles, ¿no?, que se presentan, obteniendo como el siguiente subnivel el RAID 1, que se encargaría de la redundancia. ¿Sí? Es más que todo una combinación de las arquitecturas previamente explicadas, ¿no?, que son utilizadas en ciertas entidades por las necesidades de las mismas. Luego tenemos una arquitectura también muy utilizada, que son la arquitectura anidada RAID 5.0 o la 50, ¿no?, RAID 50. En este caso tenemos una arquitectura RAID 0 principal, que se encargaría de distribuir la información en los diferentes dispositivos de almacenamiento. Luego tenemos un subnivel después de este nivel de RAID, que este subnivel más que todo se encargaría de ejecutar la función del RAID 5, ¿no?, de obtener 3 dispositivos de almacenamiento, generar un bloque de paridad, ¿no? Bueno, y más que todo eso, generar la función del RAID 5, ¿no? Esta arquitectura es utilizada, es bastante utilizada y bastante eficiente en términos de seguridad de información, ¿no? Continuando con la exposición de mis compañeros, el siguiente apartado sería sobre las estrategias para hacer backups.
Eh, una buena estrategia para las copias de seguridad se debe tener en consideración las siguientes características, entre ellas ser fácil de usar, preferiblemente que sea autónoma, la eficiencia y rapidez, ya que el compromiso entre el tiempo del backup y el tiempo de recuperación es importante. La facilidad de restauración, la capacidad de verificar las copias, la tolerancia de fallos ante almacenamientos y por último la portabilidad para, para la posibilidad de recuperar la información de diferentes sistemas. Existen diferentes tipos de backups. Entre ellos estaría el backup completo, como su propio nombre lo dice. Este backup es el más básico y copia la totalidad de los datos que se encontrarían en los discos o en las cintas. La ventaja principal es su facilidad para englobar todos los datos en un solo conjunto. La desventaja es la cuestión de tiempo. Los procesos pueden durar bastante tiempo y el espacio necesario para realizar este proceso es costoso. Siendo ello sería el backup incremental o diferente o progresivo. Backup incremental o progresivo, donde solo se copian los datos que han variado desde el último proceso de guardado. Tiene la ventaja de que es un sistema automatizado que detecta los nuevos archivos y modifica desde el último backup completo. Este proceso de copiar requiere mayor atención a los procesos, por lo cual es un tipo más complejo pero más efectivo en cuanto a la usabilidad. El backup parcial se enfoca más en salvar la información más importante y difícil de recuperar, como las fichas de usuario, la configuración, directorios de correo, entre otras cosas. Y por último tendríamos el backup diferencial, que es muy similar al backup incremental, pero empieza a diferenciarse a partir de la tercera copia de seguridad que hagamos. Copiará todos los datos que hayan cambiado desde la copia de seguridad anterior. Sin embargo, cada vez que se vuelva a ejecutar, seguirá copiando todos los datos que hayan cambiado desde el respaldo completo anterior. Almacenará también más datos que un backup incremental, pero menos datos que un backup completo. Siguiendo ello, se estaría mostrando algunas herramientas de software para realizar los backups. Entre ellos estaría Bacula, que es una colección de herramientas de respaldo capaz de cubrir las necesidades de respaldo de equipo bajo redes IP. Este sistema o esta colección de herramientas se basa en una arquitectura de cliente-servidor que resulta eficaz y fácil de manejar dado la amplia gama de funciones y características que brinda, como copiar y restaurar ficheros dañados o perdidos. Archivador automático avanzado de discos en web de Maverland, o también llamado Amanda. Se trata de un software de aplicación capaz de realizar copias de seguridad de los datos existentes en una red de computadoras. Entre las características que posee Amanda sería la arquitectura de cliente-servidor, que permite la posibilidad de realizar copias de sistemas físicamente alejados pero conectados a una misma red y genera un entorno fácilmente escalable. El siguiente sería el uso de formatos libres, ya que Amanda utiliza herramientas de código abierto como Head, GNU, GNUTAR o Doom. Otro aspecto que tendría Amanda sería la seguridad, ya que las comunicaciones cliente-servidor pueden ser protegidas usando OpenSSH o algoritmos de cifrado. Otro sería el de caché en disco, ya que Amanda almacena las copias en un disco para evitar las pérdidas de datos y mejorar la velocidad de grabación. Y por último, entre las características que posee Amanda sería la gestión de dispositivos, ya que esta posee la capacidad para gestionar cambiadores y diferentes soportes de grabación como cintas, discos duros, CD-ROM y otros medios ópticos. Backup PC es un sistema empresarial de alto rendimiento para realizar copias de seguridad PC y portátiles Linux en el disco de un servidor. Backup PC es altamente configurable y fácil de instalar y mantener. Dado el costo cada vez menor de los discos y los sistemas RAID, ahora es práctico y rentable de respaldar una gran cantidad de máquinas en el disco local de un servidor o en el almacenamiento en red. Esto es lo que hace Backup PC para algunos sitios.
Esto podría ser la solución de respaldo completa. Para otros sitios se podría crear archivos permanentemente adicionales realizando copias de seguridad periódicas del servidor en cinta. Hay una variedad de sistemas de código abierto disponibles para realizar copias de seguridad en cinta. Backup es escrito en Perl y extrae datos de respaldo a través de SMB usando Samba, TAR. Es robusto, confiable y bien documentado y disponible gratuitamente como código abierto en GitHub. Luego tenemos algunas políticas o cuidados que debemos tener al momento de realizar backups, ¿sí? Primero tenemos que comprender la necesidad de cada usuario. Si se desea mantener una copia de seguridad de toda la información contenida en un dispositivo, se recomienda realizar un backup completo utilizando un software adecuado, ¿no? Como algunos que ya hemos mencionado. También tenemos en cuenta eh, el realizar backups periódicos. Esto nos quiere decir que debemos efectuar respaldos periódicos de los archivos nuevos y modificados a sí mismos. Si no se desea un respaldo de todo el sistema, se puede también copiar carpetas esenciales en otro lugar de forma manual. También se recomienda utilizar medios de almacenamiento donde el espacio físico en donde se guarde el soporte de respaldo debe estar muy bien protegido, ¿no? Dado que ahí es donde guardaremos la información que respaldará nuestro sistema. Luego tenemos una frecuencia de respaldo, que esta decisión debe adoptarse considerando la frecuencia con que se modifican, eliminan y crean archivos, ¿no? Si se trabaja, es como decir, si se trabaja todos los días con, con diferentes proyectos, con la creación de proyectos, entonces es necesario realizar copias a diario, ¿no? Es más que todo por necesidad, como ya se explicó. También es importante considerar que un programa para respaldar información es complementario a una solución de seguridad, ¿no? Por lo tanto, ninguno reemplazará a otro, ¿no? Todos los programas son complementarios, ninguno debe reemplazarse entre sí, ¿sí? Eso es más que todo las políticas y cuidados que debemos tener al momento de generar backups.